Alvarado, es de General Es de Alvarado. General Alvarado. ¿Cómo les va, chicas? ¿Qué Muy tal, buenas María? Hola, tardes. buenas tardes, ¿cómo estás? Patricia y Alejandra. Bueno, Alejandra Grilli y Patricia, recordame tu apellido. Ardanaz. Ardanaz, ahí está, perfecto. Soy mala para recordar los apellidos, es No terrible. importa. Bueno, vamos a hablar un poquito esta invitación. Bueno, llegué tarde el día en el Consejo Deliberante donde ocupaste la banca del pueblo, Alejandra, pero Sí, es importantísimo que se siga difundiendo y que ustedes puedan contar este trabajo solidario que realizan, que no, que es a voluntad y que cada vez trabajan más, creo, con sí, todo esto, ¿no? Cada sí, vez están sí. como más involucradas. Sí, cada vez es más, cada vez, gracias a Dios, digo yo, porque empezamos tímidamente por el 2017 y la verdad que es como que si veníamos en alta, es como que explotamos, ¿no? Mm. Y como que tal vez como lo dije en el consejo, la gente eligió escucharnos y no oírnos, que es muy diferente. ¿A qué te Eh, referís con que las escucha pero no Cuando las uno oye? escucha, escucha el mensaje, lo entiende, lo comprende, lo hace propio. Cuando uno oye, oye. Oís una música, un sonido, pero capaz que no le prestas atención. Ajá. Escuchar es prestar atención, es estar atento a lo que se dice y, ¿por qué no, incorporarlo a tu vida diaria, ¿no? Y ser Entonces, parte. Y ser y parte. ser parte, tal cual. Comprometerse con lo que está escuchando. Y sí, es así, ¿no? Y ser parte porque yo veo que de pronto ustedes difunden muchísimo, ¿no? Difunden mucho. Sí. Y de pronto hay gente que se suma y hay gente que no se suma. A veces es una cuestión también de por miedo, chicas, o Sí, sí. Nosotros, en realidad la función nuestra es la de concientizar, desmistificar, llevar un blanco sobre lo oscuro que de lo que cada uno piense, de lo que es donar sangre y de lo que es donar médula ósea. ajá. Entonces sí, mucha gente por desconocimiento no dona ni se inscribe como potencial donante de médula ósea. Otras personas porque prefieren donar o esperar si alguien lo necesite, un familiar o una persona cercana, y a lo mejor pasa todo el año y gracias a Dios ningún familiar lo necesita. Bueno, pero ahí Y entra la esas, parte de exacto. desmitificar, ¿no? Eh, pero cuesta eso, ¿eh? Hay gente que está encasillada en eso. Yo dono, espero por si alguien de mi entorno necesita. Y la sangre es para todos. O sea, cuando ese alguien del entorno necesita sangre, alguien va a venir a donarle. Aparte las Además que no le va a faltar sangre. Exacto. No, porque podés donar cuántas veces por año las mujeres y Cada tres cuántas. meses podemos donar todos. Bien, ajá. Así que es un buen número, aunque sea una vez al año que donemos. En forma voluntaria, aunque sea una vez, ayudaríamos muchísimo. Y no importa para quién sea, sino Exacto. para el que la necesite. Y lo importante cuando vamos a donar también es ser conscientes del acto que vamos a hacer, el acto solidario que vamos a hacer. Por eso siempre hablamos de que buscamos donantes solidarios, voluntarios, altruistas y fidelizados. ¿Por qué? Porque esos son los que aportan una sangre segura, sana. No decimos que las otras personas que a lo mejor van a donar porque un amigo necesita, porque Mm, un familiar necesita y te ves en la obligación de decir, bueno, voy. A lo mejor esa persona va y en la entrevista que se hace privada, de exclusión, no le dice, no es realmente sincero en cuanto a su estado de salud con la doctora que se la hace. No dice que se hizo un tatuaje y no pasó un año, no dice que se hizo un implante, no dice que se operó, que tuvo una quebradura. Entonces esa no es una sangre tan segura que se claro. dona. En cambio la persona que tiene el hábito de donar solidariamente, de extender su brazo, es una persona que se cuida y que sabe que está en condiciones para donar y que además en la entrevista no va a ocultar nada. Aparte no tiene sentido porque No. realmente es una pérdida de tiempo porque después esa sangre no se va a poder No. utilizar en una persona que la Y necesite. además se desperdicia un kit de donación que son caros y se pierde tiempo que se invierte en hacer esa entrevista
Y a lo mejor... Tiempo para el donante que la va a recibir también. Exacto. Y además también pierde la oportunidad porque esa entrevista cuando uno la hace, autoriza que si se encuentra cuando se analice la sangre alguna enfermedad, se le comunique al donante. Y a lo mejor la persona va, dona, ni se fija, no responde a los llamados porque encontraron algo y es como un ida y vuelta. Porque él está donando, pero a su vez se le está informando que a lo mejor tiene alguna patología exacto, y sí. no tiene ni idea que la tiene. Claro. También está la gente que, como en el caso mío, yo antes era donante, pero después por cuestiones de salud no pude seguir donando más, ¿no? Y hay mucha gente de ese tipo, ¿no? Hoy en día hay mucha gente con que tiene de pronto, yo tengo presión alta, pero después se me sumaron otras cosas que no pude seguir, pero cuando tenía presión alta, o sea, sabiendo eso, podía donar. Sí, sí, o sea, porque no era un obstáculo. No, lo mismo que el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Si están controlados, tienen que tomar la medicación como siempre y pueden donar. También pasa que, bueno, la ley nacional de sangre es nacional y nosotros vivimos en un país que es federal. Entonces, cada provincia toma de la ley y la adapta a su provincia. Si vamos a ser reales, la ley nacional dice que no hay que pedir donantes de reposición, es decir, cuando alguien se va a operar o tuvo un accidente, pedirle 1, 2, 3, 4, 5 donantes. Eso dice la ley nacional. Pero bueno, como te digo, estamos en un país federal y entonces cada provincia la adapta a su provincia. Eso me contabas la vez pasada, ¿no? En una charlita que tuvimos así fuera de aire y que realmente no sabía eso, no sabía que se manejaban así. Como también hay cada servicio de hemoterapia toma distintos parámetros, algunos con 6 meses que pasaron de que te hiciste un tatuaje te permiten donar, pero existe un periodo de ventana, entonces nosotros en General Alvarado se respeta 1 año de que te hiciste un tatuaje, para darte un ejemplo, ¿no? Estas son las cosas de ser en un país federal, ¿no? Y ustedes tienen que estar ayornadas con todo eso. Con también. todo. Por ejemplo, ayer tuvimos un Zoom con Incucay, porque yo siempre digo que nosotras somos chicas Incucay. Arrancamos al revés de todos los otros grupos a los que pertenecemos dentro de la red. Nosotros con la primera que hablamos fue con el Incucay, y ellos fueron los que nos dieron el ok. De ahí empezamos a remarla para poder empezar con este tema de la donación de sangre inscripción de potenciales donantes de médula ósea. Así que nosotros constantemente o tenemos reuniones de Incucay o tenemos reuniones de la red argentina de promotores de la donación de sangre y médula ósea, o tenemos capacitaciones que nos unimos a las capacitaciones que nos invita el Hospital Garrahan, el Incucay, la capacitación con Latinoamérica. Con Latinoamérica, que es GESIAM, el Grupo Iberoamericano de Medicina Transfusional. Bueno, es como que siempre estamos buscando algo más para estar actualizadas, para aprender, y como siempre decimos, cuando algo surge y no sabemos, tenemos la humildad de decir no sabemos, te lo vamos a averiguar y se lo contestamos. Pero para poder dar este mensaje tenemos que estar informadas y capacitadas. Bien. Y es como que cuando empezás en esto, llega un momento que te apasiona tanto que sí, dejás y te olvidás que capaz que estás 5 horas, 6 horas adelante de la computadora capacitándote, pero es hermoso. Y es hermoso ir a un encuentro de la red. El año pasado fuimos a Tres Arroyos y encontrarte con pares que en distintos lugares del país hacen lo mismo que haces vos. Esto no se hace a nivel nacional, ¿o sí? La red es a nivel nacional. La red es a nivel nacional. Sí, ahí en todos lados. Algunas son ONG con personería jurídica, otras somos, como nosotras, organizaciones de la sociedad civil, pero todas son sin fines de lucro. Algunas son fundaciones, porque son más grandes y brindan otros servicios, como por ejemplo están las chicas de un grupo de Bahía Blanca, que ellas tienen, Ayúdale se llama, y tienen una fundación. Tienen una casa y un predio en donde edificaron departamentos para la gente que viene de las provincias a atenderse en Bahía Blanca, en el Hospital Pena, puedan hospedarse ahí gratuitamente.
el tiempo que sea necesario para los estudios o tratamientos. Y a su vez, bueno, brindan otros servicios, trabajan ayudando al hospital. Bueno, ese sería un ejemplo, pero así pasa en muchos lugares del país. Y hay muchos lugares del país, muchas provincias que todavía no tienen grupos como nosotros que trabajan. Entonces, la idea de este año, el proyecto es tratar de llegar a más provincias, en donde aunque sea un grupo empiece a trabajar. Lo que pasa es que, bueno, Contagiar uno empieza un a poco trabajar, ese. pero después tiene que encontrar el eco en el centro regional de sangre al que pertenece o al centro de hemoterapia que tiene, al que pertenece su ciudad, como por ejemplo nosotros acá en el hospital, que a su vez el centro de hemoterapia del hospital depende del centro regional que está en Mar del Plata. Entonces tenemos que empezar el trabajo que es una red. Y sí, no hay forma de trabajar que no sea en red. No, Al unos menos nos en necesitamos esto. a otros. Sí, ni Y hablar. todos necesitamos a los donantes. ¿Cómo es que arrancan ustedes? ¿Cómo se suman a esto? ¿Cómo es un poquito la historia de cada una de ustedes? Bueno, yo comencé en el año 2017. Yo atravesé junto a mi marido, él tuvo leucemia mieloide aguda. Él no llegó al trasplante porque fue una leucemia muy agresiva y no llegó al momento del trasplante porque cada quimio sabemos que mata lo malo, pero también lo bueno. Ujú. Y al ser tan agresiva la enfermedad no le permitió llegar al trasplante. Bueno, después me surgieron situaciones familiares, tuve que seguir con mi mamá y cuando, digamos, el panorama familiar ya estaba listo para que pudiera dar un salto a otra cosa, una mañana dije, ¿qué hago con todo esto que aprendí tan amorosamente que me enseñaron en el Hospital Italiano de La Plata, donde iba a ser el trasplante, y en la clínica 25 de Mayo, junto con el doctor Mariano Pauletti, el hematólogo y todo su equipo? Y yo tengo que hacer algo. El flaco no pudo llegar al final del camino, pero hay muchos que están esperando. Y en el Hospital Italiano de La Plata yo había visto muchos chicos, chiquitos, en la parte de hemoterapia y de trasplante. Entonces googleé el teléfono de Incucay y llamé. Me atendieron amorosamente, me dijeron, no, señor, usted tiene que hablar hasta el teléfono, que está en Barracas, hablar con María Laura Arias o la doctora, y bueno, y así hice, llamé, una ilustre desconocida, del otro lado encontré mi hada madrina, María Laura Arias, para nosotros Lali, que me escuchó, que me hizo un montón de preguntas y que me dijo, y vamos para adelante. Lo único que me dijo en ese momento, ustedes tienen que trabajar con el servicio de hemoterapia del lugar al que pertenecen. Bueno, me llevó 2 años que acá en Miramar esto pudiera empezar a funcionar. 2 años. 2 años. Un montón. Sí, porque me decían que acá no se podía, que no se podía hacer. Y yo decía, ¿cómo no se puede hacer si en todo el país se hace? Hay colectas de sangre en todos lados. Colectas hablamos externas. Externas son las que son fuera del hospital. Sí. Bueno, y así tuve amigas, una de mis amigas se anotó y se registró como donante de médula, Pichu, en Mar del Plata, en Mitre 3333, en Hemocentro. Y bueno, y otras amigas, Cecilia, Liliana, Claudia, dijeron, vamos para adelante. Y llegó a nuestras vidas la doctora Silvia Pérez, que es oriunda de Miramar. Ujú. Que en ese momento ella vivía en Castelli y doctora, y era referente de Incucay en Castelli y Dolores. Era julio del 2019 y ahí nos conocimos y me dijo, ¿cómo no se puede hacer? Vas a ver que esto se puede hacer. Y bueno, mágicamente fue moviendo las fichas del tablero. Nos encontramos con el doctor Oscar Hoyos, que me dijo, mira Alejandra, no sé de qué me estás hablando, pero yo te prometo que me voy a interiorizar y me voy a subir al barco con ustedes. Y bueno, y ahí ya no hubo marcha Un genio, atrás. Hoyos, un genio siempre. No, con sí, un montón genio, de cosas. era una medulera más. Sí. Y así llegamos a un 21 de noviembre del 2019 en el ITEC.
donde 125 personas se registraron como donantes de médula y 100 personas ingresaron al registro de donantes de médula ósea. ¿Cómo? A ver, el tema esa era una pregunta que les quería hacer antes. El tema de la donación de médula ósea, ¿en qué consiste? Porque para la gente que nos está escuchando y que de pronto no sabe qué es. Bueno, les vamos a contar. Ahora el 1 de abril Sí. es el Día Nacional del Donante de Médula Ósea. Ajá. Nosotros, si nos siguen en nuestras redes, @lasmedulerasmiramar o Las Meduleras Miramar por Facebook, vamos a ir hablando sobre el tema. Siempre estamos subiendo información. Pero no obstante, te cuento. No es la médula espinal, es decir, no es la columna vertebral. No te van a abrir de cabeza a cintura. Te aclaro que cuando nosotros empezamos con esto, había facultativos que pensaban que era así. O sea que nosotros tuvimos que ir enseñándoles. Explicar. Sí. Es simplemente a través de la sangre, porque la médula ósea son las células hematopoyéticas que viven dentro del hueso, que se generan ahí, que forman todos los componentes de la sangre que corren por el torrente sanguíneo. Entonces, una médula enferma, que puede estar enferma por leucemia, puede estar enferma por otro tipo de patología que requiere un trasplante, necesita de esas células hematopoyéticas. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Si vos estás en la franja etaria de 18 a 40 años, podés manifestar que querés ingresar como donante de médula ósea. Para eso, en alguna de las colectas, cuando vos vas a donar la unidad de sangre, expresás esta voluntad y de lo que se toma de sangre que donás, que son más o menos 450 centímetros cúbicos, se toma un pequeño tubito de ensayo de esa sangre, se llena una planilla y ahí terminó la primera parte. Esto viaja... No puede pesar menos de 50 kilos. No puede pesar menos. Es una de las condiciones. Es importante eso. Nos ha pasado que tienen menos peso o cuando le toman los signos vitales tampoco pueden, porque tienen presión baja, por ejemplo, Claro. Tampoco pueden donar sangre. O alta. Ajá. O alta. Ahí está. Eso porque vamos unidos junto con la sangre, como es requisito las dos cosas. Capaz que si tuvieran que ser solo donante para médula, pero no podemos anotarlo, no importaría el peso. Viste, vamos aprendiendo cosas nuevas. Ahí está. No, y es importante, es parte de los requisitos. Exacto. Y bueno, y gozar de buena salud, Obviamente. obviamente. No estar transitando ninguna enfermedad, no estar tomando antibióticos, tienen que pasar 15 días. Bueno, hay un montón de cosas que nos pueden ir preguntando. Lo de los tatuajes y los piercings también. Exacto, Ojo, operaciones, si estás amamantando o no, si tuviste familia muy cerquita tampoco, tiene que pasar un año que dejaste de amamantar, que pasó el parto, una operación lo mismo. Este kit de sangre y el tubito de ensayo viaja a Mar del Plata, al Centro Regional de Hemoterapia. Ahí se hace el estudio de la sangre, la serología. Si todo está perfecto, la sangre pasa a guardarse en una heladera o se dividen los componentes que se necesiten según los requerimientos que haya de gente. Y ese tubito viaja al Incucay, a Buenos Aires, al laboratorio de Barracas, como le decimos nosotros, que es la calle Barracas. Ahora va a cumplir un año ese laboratorio, que es de última tecnología, y gracias a eso ahora se hace la tipificación de todas esas muestritas en Argentina. Antes tenían que viajar al exterior, Mira. entonces tardaba mucho más. Ahora, después de mucho, se logró tener este laboratorio en Buenos Aires. Bueno, y ahí se ingresa al registro de donantes de médula ósea de Argentina. Es decir, se toma como el código genético e ingresa. Bueno, el laboratorio trabaja conjuntamente con el registro de todo el mundo. ¿Qué pasa? Cuando el hematólogo le indica al paciente que necesita un trasplante de médula ósea para seguir viviendo, primero busca entre sus familiares más cercanos.
solo el 25% de los pacientes tiene a alguien compatible dentro de su grupo familiar. Ajá. De no encontrarlo ahí, el hematólogo se comunica con Incucay. E Incucay comienza la búsqueda en el banco. Si no encuentra a nadie compatible en el banco, busca en el Banco Mundial. Y puede pasar como el año pasado, que hubo gente que no consiguió su donante compatible. ¿Por qué? Porque necesitamos que más gente se inscriba como potencial donante de médula ósea. A lo mejor vos permaneces en el registro hasta los 60 años y nunca te llaman. Ajá. Pero a lo mejor te inscribís y te llaman y sos la figurita difícil que se necesita para que alguien siga viviendo en Argentina o en el mundo. Se me pone la piel de gallina, porque a veces como, ¿no? Sí. Es impresionante. Casualmente hoy recibimos el testimonio de una chica muy joven de España, que hace 2 años que está luchando con su leucemia, y le dieron la noticia que apareció su hermano, su posible hermano, o sea que le van a poder hacer el trasplante. Así que ella con mucha emoción lloraba y contaba su experiencia, y bueno, y está muy ansiosa para que le puedan realizar el trasplante y poder saber si, porque también este es un proceso que uno no sabe si va a aprender enseguida esa médula que va a recibir de esa persona. Entonces es todo un proceso de 2 años más o menos para saber si se puede. 2 años. No, 2 años para conocerse. Conocer ella a su donante. Cuando se hace el trasplante, la persona que dona, que previamente se le volvieron a hacer estudios, chequeos, las pruebas para ver si realmente es compatible, para ver si está en óptimas condiciones para donar. La persona que dona no tiene que abonar nada. Si el paciente tiene obra social, lo cubre la obra social, y si no, lo cubre todo Incucay. El día y la fecha que le dicen, va a ir a un hospital o donde le indiquen la clínica. Previamente, 4 días antes, se le da una vacuna que lo que hace es potenciar esas células hematopoyéticas que se necesitan para transfundir. Y bueno, el día y la hora que lo he citado, se sienta muy cómodamente en un sillón o en una camilla, lo que disponga el hospital, la clínica, y se conecta un brazo con una vía a una máquina y el otro brazo tiene otra vía. Por esta vía, o por esta, va a salir a la máquina la sangre, y la máquina sola va a separar esas células hematopoyéticas que se necesitan. Fantástico. Y el resto de componentes de la sangre vuelven al cuerpo por la otra vía. ¿Hay otro método? Sí. Este es el que más se utiliza. El 85% de los trasplantes que se hicieron el año pasado se hicieron por aféresis, como se llama esto. Pero hay otro que se llama por punción, que es el que antes se usaba, que eso depende del médico que trata al paciente, y siempre el donante se le pregunta, ¿cuál método preferís? Y el donante puede elegir. Ajá. Así no sea el que el médico tratante prefiere para ese receptor. La punción es en quirófano, con anestesia local, porque se saca de un hueso plano, puede ser el esternón o la cadera, y se hace una aspiración de esas células con una jeringa especial y una aguja. Y eso es lo que se pone después en el kit y lo que se transfunde a la persona. Cuando comienza la transfusión al receptor, que está totalmente deprimido en un lugar que es como una pecera, sí, como si fuera esto todo vidrio, sí. Completamente esterilizado, porque no tiene nada de defensas, el que lo recibe por un catéter, que generalmente se pone por acá. Y ahí empieza el día +1, +2, +3. Entonces todos los días se le van haciendo estudios para ver si esa médula empieza a ver funcionar. Si lo recibe de a lo mejor llegamos al día +15 o +16, y ahí empiezan a ver que empieza a funcionar esa médula. Y bueno, y ahí empieza el camino, pero para el que la recibió. El que donó, ya donó 3, 4 horas donando y se fue a su casa y siguió su vida normal. Qué importante. Vos imaginate todo el bien que haces, ¿no? Sí. Escuchándote, Alejandra, es como que
Por eso hay que difundir más, hay que contarlo más, hay que sentarse horas de horas para que la gente pueda y escuchen a ver de qué se trata. Porque además después la persona que recibe y prende, tiene que empezar un camino nuevamente. Hay gente que tiene que volver a aprender a caminar porque estuvo mucho tiempo en la cama, a volver a deglutir. ¿Eso es por única vez? ¿O después tienen que hacer No, nuevos? puede ser que no prenda o que con el tiempo vuelva, digamos, a funcionar mal y puede lograr nuevamente otra vez tener una transfusión o un trasplante de médula ósea. Ajá. Y se toma en cuenta la misma. ¿Cada cuánto se puede hacer esto? ¿Cada cuánto un donante puede donar médula ósea? Y si lo requieren otra vez, dentro del año le pueden pedir. Ah, mira. Pero bueno, en general no es muy común que pase. Y siempre vamos porque prenda. Pero a esa persona después, una vez que le den el alta, que a lo mejor está 2 meses, 3 en el hospital o la clínica, puede ser que después se le despierte un hongo y tenga que volver, una neumonía y tenga que volver a internarse, así hasta que su cuerpo empiece otra vez a generar las defensas y empiece a funcionar todo. Nosotros tuvimos la visita de Ana Mesa, que es de La Plata, hace 2 años que vino para una colecta en el club de rugby. Y entonces ella recibió de una donante brasilera que había ido a donar sangre y le comentaron de esto, una chica de 23 años, y dijo sí. Y bueno, resultó ser su alma gemela. Su hermano no era compatible y después de 2 años que ella manifestó su deseo de conocer a su donante y la donante también lo quiso, se conocieron. Primero vía telefónica y bueno, el año que pasó se conocieron personalmente. Ella dice que es su hermana de la vida porque además tenían distintos grupos sanguíneos, no importa el grupo sanguíneo. Y a partir del momento que recibió la médula de esta chica, ella toma el grupo sanguíneo de la donante. Ah, mira, es que complejo que es. Y porque se resetea esa médula y empieza a trabajar a partir, y nace una nueva médula a partir de esas células que recibe. Increíble. Sí. No lo había escuchado nunca eso. Es como un mecanismo de reloj, ¿no? Sí. Entonces, si vos escuchás todo esto, como decíamos, decís, pucha, a mí me costó 5 minutos, 10, donar. Ahí está, de eso se la trata. pruebita para ver si puedo inscribirme. Y después a los 3 meses ver que ya estoy inscripto. Y a lo mejor nunca me llaman, pero a lo mejor me llaman y son 4 horas, 5 de mi vida que estoy donando, depende del flujo sanguíneo, y me voy a mi casa y le permito a otra persona que siga viendo el sol todos los días. Ni hablar, ¿qué te parece? Es maravilloso. Ni hablar. Me quedó una duda con respecto a los donantes que tienen ustedes ya anotados, ¿no? ¿Son permanentes? O sea, generalmente van siempre. ¿Los donantes de sangre? Sí, los nuestros ya, la mayoría son, y lo que nosotros llamamos también fidelizados, que son los que van siempre a las colectas. Ajá. Pero bueno, vamos abriendo el abanico hacia otras comunidades, para que también cada vez se ingrese nueva gente, no solo para donar sangre, sino también para inscribir donantes de médula ósea. Salimos a buscarlos. Por ejemplo, este año hicimos por primera vez en Mar del Sur una colecta. Ahora el mes que viene vamos a Mechongué, al centro de jubilados. En mayo lo hacemos por primera vez en el Colegio Nuestra Señora de Luján, que ellos nos pidieron hacer una colecta ahí. Entonces hacemos un trabajo institucional con un proyecto donde se trabaje desde jardín hasta 6º año. Mira qué bueno. Donde todos van a estar involucrados, donde se va a trabajar el tema. Depende del nivel. Nosotros también tenemos material para cada nivel. Y donde va a terminar una colecta, donde los mismos chicos, los más grandes, van a servir el desayuno y van a preparar las cosas para el desayuno. Mira qué lindo. Qué buena manera de involucrarse. Exacto. Y bueno, también es una manera de buscar potenciales donantes en los más grandes y buscar potenciales donantes en una comunidad que a lo mejor del colegio de hermanas no van, cuando nosotros vamos, la comunidad de ahí no es asidua de ir al club de rugby donde hacemos la colecta o al ITEC.
o al hospital. Entonces, bueno, vamos abriendo abanicos, Está ¿no? bien. En junio vamos a hacerla en el hospital, porque es el Día del Donante Nacional de Sangre, el 14 de junio. Después en julio, bueno, no tenemos nada. En agosto va a haber en Comandante Nicanor Otamendi otra vez, en el Centro Cultural, es la tercera vez que vamos. Y en el Colegio San Andrés, que también pidió una colecta. En septiembre volvemos al Club de Rugby, que fue la primera institución que nos abrió sus puertas hace 4 años, donde fue hermoso ver cómo los jugadores donaban y cada entrenador esperaba a sus jugadores y donaba él a lo último, tanto los chicos de rugby como las chicas de hockey, como los padres. Y como, bueno, la gente en general que se acercó hasta el club de rugby, que no está acá cerca, pero No, fueron pero a compartir. La conciencia, ¿no? O sea, hay que tomar conciencia de todo Y esto. generalmente cuando nosotros hacemos en el club de rugby, también nos acompaña la gente de Cucaiba, que es la de donación de De órganos. órganos. Y ahí registran también futuros donantes o están informando. Generalmente cuando los llamamos siempre nos acompañan en las colectas. ¿Sigue estando lo de el documento que vos Sí. bueno, sí, porque Sí, sigue estando. Yo soy donante de órganos, Y en no mi de Argentina Y en mi Argentina también, Ah, y te no, preguntan sí. también cuando sacas el registro de conducir. Sí, Pero bueno, ahí ahí está la gente de Cucaiba y de primera mano les podés preguntar y ellos te dan información y les encanta venir a las colectas. Quiere- Y después, bueno, en octubre volvemos a Mechongué, al Instituto Juan 23, y en noviembre, el 6 de noviembre, en el ITEC. Quiere decir que este año hemos logrado una colecta por mes, casi, de aquel ya tímida primer colecta en el 2019, fue creciendo cada vez más. Y sí. Y te podría decir, a manera de información para la gente que nos escucha, que en el año 2019 tuvimos los 125 donantes de sangre y 100 de médula. Después nos llegó la pandemia Sí, y no un pudimos parate. hacer colectas, a pesar de que en todo el país se seguían haciendo colectas, se seguían haciendo trasplantes de médula. Hubo gobernadores e intendentes que en sus propios autos pasaban de provincia a provincia llevando la médula que necesitaban para hacer el trasplante. Y en el año 2022 llegamos a 124 donantes de sangre, 66 de médula. En el 2023, 167 donantes de sangre y 76 de médula. Y el año pasado llegamos a 282 donantes de sangre y 93 de médula. No, bastante. Este un año avance. queremos llegar a los 100 de médula. Sí, por favor, es Sí. importantísimo. Es más, como te decía, en Incucay, en la charla que tuvimos, hicieron hincapié en esto. Hagamos difusión, concienticemos a la gente, no es utilizar, pero visualicemos más este tema, 1 de abril, Día del Donante Nacional de Médula, porque hubo gente que se quedó esperando su trasplante de médula. Este año Incucay apunta a 20.000 nuevas personas en el registro, ya llevan 1.800 y pico inscriptas, porque esto es de todo el país, así que yo les pediría que por favor lo piensen, que nos pregunten, que no tengan miedo, que no pasa nada, y que sí le podemos dar la posibilidad a alguien de seguir viviendo. Con Ahí algo está. tan simple y que lo damos en vida. Ni hablar, y es como vos dijiste recién, Ale, son 5 minutos para el donante y toda una vida por delante para Exacto. el que recibe esa donación, ese trasplante Sí. de médula, esa Esa transfusión. a 3 vidas. Tal cual. Ahí está. De todos modos, nosotros siempre cada colecta, si sea 1, 2, 3, 100, 50, 49 donantes, para nosotros es una fiesta de la vida, Sí, porque estamos haciendo algo por el otro, ¿qué te parece? ayudando. Mirá cómo será todo lo que hay para hablar, que nos quedamos. Yo les pregunté a las dos cómo arrancaste, cómo te sumaste, y Patricia quedó colgada, no pudo contar nada. Contanos, Patri, vos Bueno, yo ahora. en realidad hace 1 año que estoy con ellas. Ajá. ¿Y cómo se dio? Nosotros nos encontramos en la playa el año pasado y yo la encontré un día a ella contando su experiencia
un poco estaba enojada ese día, porque a veces uno busca respuesta del otro y a veces no es lo que uno espera. No, se encuentra solo con esto que estamos haciendo. Y ese era un día que le pasó algo a ella. Un día gris. Un día gris, y yo dije, yo también soy docente jubilada, y dije, bueno, yo las voy a ayudar, voy a también ocupar mi tiempo ayudándolas. Así que así fue que yo empecé con ellas el año pasado, en marzo, y así empezamos casi un año a trabajar, ya. sí, justo un año. Pero ella vino con un plus, Yo no vino vine, sola, porque fuimos quedando pocas en el grupo, digamos, así, porque aunque parezca que no hay muchas cosas para hacer, además de la difusión y de la promoción, nos encargamos del desayuno, una de las cosas que hacemos, que toda la comunidad, gracias a Dios, colabora, nos ayuda, porque ellos saben que todo sale del bolsillo de cada una de nosotras, así que los comerciantes, toda la mayoría, todos colaboran con nosotros, sea con la fruta, con el café, con el té, con la leche, las facturas. Estamos muy agradecidos con la comunidad porque en ese sentido nos sentimos muy acompañadas. También se les da como un pequeño obsequio o un mimito por venir a donar sangre. Entonces también tenemos personas que nos ayudan, que hacen llaveros con macramé o en Mirá qué cerámica. lindo. Siempre tenemos algún obsequio o algo para sorprenderlos y Yo decía mimarlos. que vino con un plus porque trajo a su esposo y el pobre Carlos se transformó en nuestro cafetero oficial. O sea, él es el que maneja el desayuno, ya cada colecta llega con la cafetera, la pava eléctrica, o sea que maneja todo eso y pobre más de una vez nos lleva, nos trae, nos alcanza. Claro, porque el trabajo, nosotros, lo que no sé si lo dijimos, cuidamos mucho a la persona que viene a donar sangre. Entonces, Alejandra y Pichu son las que los reciben, las que los miman, les quitan ese miedo, les dan esa confianza. Después van a la entrevista con la doctora Silvia y después recién cuando van a tomarse los signos vitales y todo y pasan a la donación, después recién llegan a nosotros con Alejandra, que somos las que estamos encargadas de todo lo que es los libros. Ya después de que se les fue el miedo. Todo. Sí, claro, después que ya se le fue el miedo. Ellas hacen el trabajo finito de registrar en libros. Somos las que nos dedicamos a registrar todo en los libros. Tenemos un libro que es para la colecta de sangre y el otro el que va a Incucay junto con las planillas. Y van todas ordenadas. Bueno, pero como todas somos docentes, la parte administrativa nos gusta. Lo tienen Entonces, claro. Nos faltaba el cafetero y decíamos, somos 4 a la vista, pero tenemos muchas amigas por detrás. Como tenemos una de las chicas que es la que maneja toda la parte de redes, Marina, la que hace la publicidad, toda la difusión. Y después otras más que vienen y dicen, bueno, yo puedo ir y me encargo de ayudar en el desayuno o me encargo de otra cosa. O voy siempre a buscar tenemos la fruta, tal frutería. Entonces nos vamos repartiendo para que todas participemos. Bien, Pero y es un importantísimo. que lleva tiempo. Sí, lleva tiempo. ¿Y qué te lleva parece? tiempo. Igual no nos quejamos porque nos manejamos bien, porque a veces también mucha gente, para ponerse de acuerdo tampoco es tan fácil, ¿no? Pero ahora cada una conoce su talón de Aquiles y sabe, bueno, la que es fuerte en una cosa y es... A mí, por ejemplo, las redes no es mi fuerte, pero gracias a Dios tenemos a Marinita, que es la que lo maneja. De hecho, yo ni tengo Instagram, si te voy a ser sincera. Lo mío es el comunicar, el hablar con las personas, no sé, es lo que me gusta, dar las charlas. Y después, bueno, tenemos otro montón de amigas que a lo mejor no pueden venir, pero colaboran para el desayuno o se encargan de, antes que estuviera Carlos, hacer el café en algún lugar y venían con los termos cargados. Siempre tenemos gente o que te viene y te golpea la puerta de tu casa y te dicen, yo no puedo donar porque son grandes, pero te traigo una torta para el desayuno. Ah, divinas. No, Sí. Buenísimo. De eso se trata, ¿no? Sí, también queremos aclarar, porque me ha pasado de venir a mi casa, que nosotras no tenemos sangre en las heladeras de nuestras casas, ni tenemos a los donantes, porque han venido a la puerta de mi casa a golpearme si necesito, y yo no tengo donantes, o sea, los Claro, que no tenemos es que- los convocamos en las colectas. Sí.
yo sé que no es fácil cuando alguien lo atraviesa, pero hay gente que recién se da cuenta que existe la sangre cuando le pasa algo. Cuando Si te, y no, cuando no. te llega la gente a pedirte que necesita con urgencia y esto y Bueno, lo nosotros le otro. preguntamos, ¿vos nos das la autorización para publicarlo en Facebook, en Instagram, en nuestros estados, pero tenemos que poner el nombre de la persona que necesita sangre y dónde está? Si nos dicen que sí, nos dan la autorización, un familiar, lo hacemos. Si no tenemos autorización de la familia, no publicamos nada. Bien. Porque puede ser que haya personas que no acuerden con las transfusiones de sangre, entonces no podemos invadir eso, ¿no? Ahí justo les iba a preguntar algo, porque yo me acuerdo una vez, cuando nació mi último hijo, el más chico, había una persona al lado de mi cama que era de una religión y que no podía recibir transfusiones de sangre. Le ponían plasma, ¿puede ser? Sí. Sí. O sea, ¿cómo se manejan con eso? Y También. eso escapa a nosotras, esos Ah, son temas que tienen que trabajar los médicos ajá. Pero con las personas, pero se respeta se la respeta voluntad la del voluntad paciente. del paciente. De hecho, por ejemplo, en Incucay se observa que hay muchas comunidades indígenas todavía que se necesitaría ese tipo de médula ósea o de CPHs, porque hay etnias especiales que necesitan ese tipo de médula, pero esas comunidades no salen a una colecta, Claro. no van. Entonces, bueno, se está pensando cómo poder llegar a ellos que permitan acceder a la comunidad y poder lograr donantes o potenciales donantes para poder ayudar a lo mejor a gente de otro país, ¿no? Bueno, mirá cuántas cosas, qué importante todo esto. Sí. Podrías El trabajo quedarte que hace hablando Incucay horas. es excelente, ¿eh? Sí. Excelente, excelente. La verdad que da gusto y yo siempre digo que somos, las meduleras somos Incucay puro, porque como te decía, arrancamos ahí, ¿no? Y es excelente el acompañamiento que nos han dado. Y lo mismo después, es excelente el acompañamiento que le brindan al paciente que recibe un trasplante. Si ellos son los que se hacen cargo de todo, se ocupan hasta los asistentes sociales o los trabajadores sociales de que cuando esa persona vuelva a su hogar, sea un hogar que esté acorde para poder recibir a una persona con un trasplante, es decir, que el edificio esté en condiciones de la casa, y si no, tocan a todos los que tengan que tocar hasta que la casa esté en condiciones. Bueno, cuánto y para hablar, para escuchar también, porque es muy interesante todo lo que están contando, muy interesante. Y la verdad que yo creo que debería haber más difusión en cuanto, más charlas, más que la gente pueda enterarse de qué se trata todo esto, porque Nosotras estamos abiertas a ir a donde nos llamen, siempre lo dijimos desde un principio, y bueno, donde nos llaman, vamos y damos la charla. me gusta esto de las escuelas, ¿ah? Porque creo No, que hemos ido a instituciones también sí. intermedias sin ningún problema, pero bueno, no nos llaman, si no nos llaman, no vamos. Saben que estamos, pero bueno, tampoco nos gusta estar todo el tiempo insistiendo para que nos llamen. Pero bueno, ahora el 29 vamos a hacer nuestra segunda caminata por la vida. Ah, ahí está, nos estábamos olvidando de eso. Que esta vez nos van a acompañar la gente del ALSEC, que también es vida, Ujú. y es una manera de también visibilizar la tarea que ellos realizan, que es muy importante. Así que esta vez vamos a caminar por la costa, porque tratamos de atender a todas las necesidades y los comentarios que nos hace la gente, ¿no? El año pasado la caminata fue por el vivero y tal vez hubo partes que, si bien la redisfrutaron porque conocieron una parte del vivero que no se conocía, no era tan accesible para algunas personas. Entonces este año va a ser desde la Bienal, vamos a salir guiados por Martín Roldán de Miramar Running Team, todo por la costa, vamos a volver. Va a haber algunas cositas en el medio. Algunas sorpresas. Más o menos va a durar 40 minutos la caminata, tampoco tan larga, pero porque es para toda la familia, mamá con cochecitos, nenes chiquitos, el que quiere ir con la bicicleta, va con la bicicleta.
Y después cuando volvamos, el que quiere toma mate y bueno, y ahí va a haber sorpresas. Y para inscribirse va a ser a las 14:30. Esta vez lo que pedimos para la inscripción es lo que necesitamos para las colectas o para la ALSEC. Son guantes descartables, Los famosos kits. sí, alcohol, algodón, gasas y bueno, y de todo lo que se pueda Tela juntar, adhesiva pero- hipoalergénica, claro, y vasitos de plástico, Descartables. descartables para agua o café, Ujú. que es lo que más nosotras Se tenemos utiliza. que, sí, se utiliza. Y bueno, si nos dan una mano nos van a ayudar porque si no tenemos que comprarlo nosotros. claro, Buenísimo. Y todo lo que se pueda juntar lo vamos a usar también junto con la ALSEC. Claro, Lo vamos pa- a repartir, que ellos también utilizan los mismos materiales que utilizamos nosotros. Porque Ahí los está. miércoles, el ALSEC, con turno previo, tienen, hacen PAP, está el doctor Fabián Viola y ahí atiende. Así que, bueno, vamos a darle una mano a ellas también. Perfecto, bueno, sí, es así. Es así, aparte es otra institución, otro organismo que también Es trabajar en red. trabaja. Eso, qué importante, eso del trabajo en red, qué importante. Chicas, les agradezco infinitamente que hayan venido, que No, hayan, por favor. que dejen su tiempo en todo esto, porque realmente es un tiempo valiosísimo el de ustedes y que salva vidas, como decimos, ¿no? Es así, es tan literal Sí. como eso. Sí, ¿Ah? anímense, que no pasa nada, pregúntenos y los queremos ver donando. Ahí está, ahí nos vamos a Todos la encontrar caminata todos los que El puedan, 29 de marzo, Ay. 14:30 en la Bienal. vamos por ahí. Gracias, muchas Gracias gracias, a vos. Alejandra Grilli, Patricia Ardanaz. Ardanaz, no me Gracias, queda el María. apellido, gracias a Gracias. ustedes. Nosotros nos vamos a una tanda comercial enseguida, regresamos, por supuesto,